Noticia de interés general. Son nuestros invitados en Buenos Días América. Los protagonistas. Son ya las 8 de la mañana con 8 minutos. Recibimos inmediatamente en esta mesa informativa al doctor Mauricio Alarcón, vicepresidente de Fundamedios, director también de Fundación Ciudadana. La más cordial bienvenida, Mauricio. Gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días. Buenos días, siempre un gusto estar acá en los micrófonos de Radio América. Le hemos invitado, Mauricio, para hacer un análisis del trabajo que desempeña el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en función del mandato popular que se entregó en las urnas todos los ecuatorianos hasta la fecha. ¿Cómo califica usted este trabajo? Bueno, difícil otorgarle una puntuación, Jorge, y creo que es muy importante que valoremos los hechos más allá de entregar puntos. Justo en estos micrófonos, recordarán, estuvimos evaluando una vez que se conocieron los resultados electorales del pasado 4 de febrero y advertíamos nosotros que en alguna medida el anexo 3 que fundamentaba el mecanismo de funcionamiento de un consejo transitorio resultaba mañoso y hasta tramposo por algunos términos que estaban ahí incorporados, el hecho de hablar únicamente de consejo cesado, el hecho de meter ahí algunos puntos de atar las acciones del consejo transitorio a un tiempo delimitado, que era quizá una de nuestras preocupaciones. Nos advertían de lo que podía venir a futuro, ¿no? Ya se ha superado durante estos primeros meses un debate que se produce entre varias personas precisamente al analizar los límites de este mandato en cuanto a quiénes se podía evaluar y a quiénes no se podía evaluar. La conclusión a la que llegó el propio Consejo Transitorio es que el mandato de la ciudadanía el 4 de febrero era amplio y que como tal se debía evaluar a todas las autoridades que habían sido designadas por un Consejo de Participación Ciudadana. Incluso en estos días ya estamos precisamente hoy probablemente llegando a la etapa final de un proceso de evaluación y terminación anticipada precisamente relacionada con el Consejo de la Judicatura. ¿El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio no se ha extralimitado en sus funciones, en su análisis, Mauricio? Nosotros lo advertimos en el sentido precisamente de que al revisar el tenor literal de ese anexo 3, habían autoridades que probablemente no podían ser evaluadas por el Consejo Transitorio, el propio Consejo de la Judicatura, que no fue designado por el Consejo cesado, entiéndase, la última composición del Consejo, sino por los miembros del Consejo anterior. Habían algunos otros que ahí fueron mencionados oportunamente por la iniciativa que lideramos en Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Sin embargo, insisto, el Consejo lo que ha hecho es interpretar de manera amplia el mandato de la ciudadanía. ¿Legal y legítimo? Ahora, la legitimidad es una cosa muy distinta a la legalidad, Jorge. Yeah. Y eso creo que es lo que tiene que ponernos sobre la mesa a los ciudadanos ese tipo de evaluaciones. Una cosa es la ley, que en un Estado de Derecho tiene que ser respetada y en estricto sentido por el principio de jerarquía normativa partimos del respeto a la Constitución. Claro. Otro es la legitimidad que otorga otro tipo de hechos, no de asuntos de derecho. Por eso en más de una ocasión, incluso durante la década pasada, decíamos que hay muchas actuaciones que podrán ser muy legítimas, pero de legales tenían poco. Así es que eso creo que ahora es al revés. No, yo creo que ahora hay que estar muy pendientes de lo que ocurra, especialmente viendo lo que se viene, que es un proceso de designación de autoridades definitivas, cuyos procesos de designación están establecidos en mandatos que se van aprobando, que no son otra cosa que resoluciones del Consejo Transitorio, y creo que hay que llamarlas por su nombre. Son resoluciones del Consejo Transitorio en las que se establecen los parámetros mediante los cuales vamos a designar a las autoridades definitivas. Siempre, por supuesto, esas resoluciones tienen que estar en concordancia con la Constitución y con la ley, al ser una norma legalmente inferior. Los parámetros que se están o se van a utilizar para designar a las autoridades de manera temporal, ¿son los correctos, Mauricio? Porque se habla de concursos de méritos, no de oposición. La Constitución es clara en establecer que aquellas autoridades que se designen por concurso público tienen que hacerse a través de un proceso de méritos y oposición, con dos elementos adicionales: la veeduría de la ciudadanía y la impugnación de la ciudadanía. Por lo tanto, tienen que respetarse todas y cada una de esas etapas.
Cuando uno hace un concurso público y se limita únicamente a revisar las hojas de vida de los postulantes, podría ser, es simplemente un hipotético caso, que por supuesto alguien nos presente una excelente hoja de vida, una persona que se ha pasado estudiando, que probablemente tenga 4 o 5 títulos de cuarto nivel, tenga un doctorado, que incluso nos diga que es un estudioso del derecho, pero que el momento, por ejemplo, en que ya se encuentra en funciones, tenga 0 en práctica, no conozca cómo aplicar. Esa experiencia, ese conocimiento en cuanto a la aplicación de las cosas, también se mide a través de exámenes. Es decir, méritos de oposición. La hoja de vida nos habla de una parte de los postulantes. Muy válida, por supuesto. Es un concurso público. Pero la otra parte nos tiene que decir cómo están aplicados esos conocimientos. Por supuesto, eliminando cosas subjetivas, como las que se tuvo en el periodo anterior, en el que, por ejemplo, parte de esta examinación era sentarle al postulante y hacerle 4 preguntas muy subjetivas para ponerle cualquier valoración. La entrevista personal, dice usted. Que por ahí en YouTube están los videos de unas entrevistas personales que se dieron hace algunos años, por ejemplo, para la Corte Nacional de Justicia, donde las preguntas sinceramente resultan risibles, no miden ningún tipo de experiencia y simplemente fueron utilizadas para subir y bajar puntos, ¿no? Entonces, no por ello podemos eliminar ese tipo de examen, sino que en la capacidad de inteligencia de los miembros del Consejo Transitorio se podría procurar que ese examen sea lo más objetivo posible. Y el otro punto, insisto, en el que hay que tener muy en cuenta es que en la Constitución hay un derecho ciudadano al control social, un derecho ciudadano a la participación en los asuntos de interés público. Y dentro de ese derecho, una de las formas que se plasma es precisamente la veeduría. Cualquier ciudadano tiene derecho a hacer veeduría de este tipo de procesos. Mauricio, eso es algo que no puede obviarse. Pero ¿cómo le garantizamos al pueblo ecuatoriano la tan cacareada independencia? De varias formas. Yo creo que limitar la independencia al hecho del proceso de designación de una autoridad es quedarnos únicamente en una parte del proceso. Porque nadie quita que en un concurso designemos al mejor, que no tenga antecedentes políticos, pero que al momento de llegar a la función de control, venda su independencia a un poder político de turno. Se someta ¿Cómo ha pasado? Al poder. Por supuesto. Entonces ahí funcionan otros filtros de garantía de independencia. ¿Cuáles? Porque como por ejemplo, los que debería llevar adelante una Asamblea Nacional para vigilar las actuaciones de esas autoridades de control. No nos olvidemos que todas las autoridades de control están sujetas a juicio político. Cuando no cumplen con sus funciones, cuando vulneran la Constitución, cuando violan derechos, entra en acción una institución que se llama juicio político. Pero la Asamblea Nacional es un foro político donde hay actualmente una atomización de fuerzas políticas y también puede ocurrir lo mismo. Por supuesto, y son los riesgos, y por eso hay que seguir creando filtros en esto que se llama sistema de pesos y contrapesos. Mientras más filtros haya entre las distintas funciones del Estado, se aumentan las posibilidades de que la autoridad de control actúe de manera independiente. Entonces, no nos quedemos o nos limitemos únicamente a creer que la independencia va a venir garantizada por el concurso público mediante el cual se designa esa autoridad. Será la actuación la que defina, ¿no? Y esas actuaciones tendrán que ser revisadas permanentemente, tanto, insisto, por los órganos de control político como por los que hacemos control ciudadano. Pero esto estaría por instaurarse, ¿no? Porque en el país hemos visto en los últimos años que todo estaba cooptado y de tal forma que nadie estaba sujeto a control. Y es clarísimo, y ojo, no nos referimos únicamente a los últimos años. Ha sido un asunto histórico lamentable en el que en este país poco se ha hecho por las instituciones. Nos hemos enfocado mucho en las personas. Hemos personalizado los cargos de control. Y lo que tenemos que hacer acá para construir un verdadero Estado de Derecho, y creo que ese es el principal reto que tiene este momento el Consejo Transitorio, es reinstitucionalizar el país. Porque las personas van y vienen. Mañana podremos tener un nuevo contralor que quién sabe en cuántos años salga de funciones o renuncie o cualquier cosa y entrará otra persona.
Y lo único que garantiza que no haya una impronta personal y una subjetividad en sus actuaciones es teniendo instituciones sólidas, es respetando la Constitución y la ley, para que los ciudadanos tengamos la seguridad de que vaya quien vaya al cargo, deberá estar sometido al cumplimiento irrestricto de unas funciones y unas atribuciones que están establecidas en la norma suprema. Entonces, Mauricio, hay que avanzar hacia ese camino e insisto, este es el gran reto del Consejo Transitorio. ¿logramos esa recuperación de la institucionalidad solo con el cambio de los titulares de órganos de control? De ninguna manera, Jorge, de ninguna manera. Eso, insisto, es el primer paso. Y por eso, y de lo que se ha escuchado, es importante que el Consejo Transitorio plantee, por ejemplo, reformas que se lleven adelante, por supuesto, en Porque el la legislativo estructura de Correa se institucionalizar. sustenta también en la legislación. No. Perdón, pero las instituciones están creadas en la legislación, Jorge. Pero la estructura de Correa se basaba en las personas. Pero Pongo a mi tío de fiscal, no importa lo que diga la Constitución. Pero esas no importa personas lo que diga la acomodaron ley. normativas legales también, Pues esas Mauricio, son las que a habrá eso me que refiero. revisar para que se dé una institucionalidad real, Jorge. Porque ese precisamente es el problema. Muchas de las actuaciones que en su momento estaban por sobre la Constitución y la ley fueron obligando al acomodo normativo. Es el Con caso de la deuda complicidad externa. de una mayoría, con la complicidad de una mayoría. Y ahí viene la importancia de la independencia de las funciones del Estado. Ahora lo que hay que hacer precisamente es reinstitucionalizar, creando normativa sólida que permita a que las instituciones trabajen más allá de ¿Y las estamos personas. en ese camino? Yo creo que todavía tenemos ese reto pendiente. Recordemos que el mandato del 4 de febrero pasado les daba 6 meses a los miembros del Consejo Transitorio para evaluar y para terminar anticipadamente las funciones de las autoridades. Pero después vienen las acciones propias de lo que también está en el mandato y en la Constitución. Viene la lucha contra la corrupción, la investigación de casos muy importantes que han sido puestos a consideración de los miembros del Consejo Transitorio. Y viene precisamente la posibilidad de que, basados ya en esta revisión, en esta experiencia que están teniendo a partir de los procesos de evaluación, planteen reformas que permitan reinstitucionalizar el país. Entonces, este reto de la evaluación, con lo rápido que pasa el tiempo, está próximo a terminar. Faltan creo que 2 meses o 2 meses y medio. Y ahí, hasta mayo del próximo año, cuando se posesionará el Consejo Definitivo, hay una enorme oportunidad de luchar contra la corrupción y reinstitucionalizar el país. Creo que ese, como he dicho, es el reto más importante que tiene dentro de poco el Consejo Transitorio. Más allá de las personas, las instituciones. Por un lado está esto a través de concursos, por el otro también está todavía la designación de superintendentes a través de ternas que remite el Ejecutivo y allí todavía difícil lograr la independencia, porque son personas afines al presidente de la República. Eso ya depende precisamente de lo que plantee el presidente de la República. Y ahí es cuando hay que exigirle en alguna medida que esas ternas sean construidas de tal manera que se presente a gente preparada, a gente capaz y por último a gente que si puede o no tener nexos con el Ejecutivo, Políticos. claro, tenga la capacidad suficiente para actuar con independencia. Yo creo que un buen ejemplo lo ha puesto de manifiesto Lenín Moreno en esta semana, inicios de esta semana, con una terna para superintendente de la información y comunicación que está integrada por personas preparadas. ¿Idónea la terna? Que conocen, respetando los criterios incluso de paridad de género. Tenemos 2 hombres, 1 mujer. Son personas además jóvenes para los cargos que se tiene y que además han recibido una consigna, por así decirlo, una misión por parte del Ejecutivo en la línea de lo que ya se ha planteado en la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, de llevar adelante un proceso de revisión de lo que se pueda y de prácticamente liquidación de la Superintendencia de la Información y Comunicación. Por supuesto, habrá que esperar a ver qué pasa con las reformas de la ley, pero si revisamos las hojas de vida, que por cierto las hemos puesto a disposición de la ciudadanía a través de las redes sociales de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hemos hecho las radiografías políticas de los miembros de la terna presentada por el Ejecutivo y
En ese sentido, vemos dos personas que provienen del sector público, Edison Secom Toro y Ricardo Cordicom. Freire, sí, pero que más allá de Secom y Cordicom en estos momentos han hecho una carrera en el sector público, o sea, en el sentido de que han sido asesores en su momento de la vicepresidencia, Ajá. ojo, cuando estaba Lenin Moreno, han estado trabajando como coordinadores jurídicos de la empresa de medios públicos, en el caso de Ricardo Freire vinculado también a otros sectores, la doctora Alba Guevara en cambio vinculada más al sector privado, a la docencia universitaria, miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Entonces vemos una composición bastante interesante. Y la última palabra, por supuesto, la tendrá el Consejo Transitorio, que de lo que conocemos tiene previsto el día de hoy aprobar las normas mediante las cuales abrirá el proceso para el superintendente de comunicación. Y estimado Mauricio, se me terminó el tiempo, le agradezco mucho por estar en esta mesa de trabajo. Hay mucho que seguir conversando y el tiempo también lo tenemos. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, siempre un gusto, Jorge. Mauricio Alarcón, vicepresidente de Fundamedios y también director de Fundación Ciudadanía. Las 8:25, tiempo del último corte comercial. Atención, niños, jóvenes, adultos y profesionales. El Centro de Inglés Howard tiene autorización de la CETEC para otorgar certificados A1, A2.